Manuscrito del Purgatorio. Sor María de la Cruz. Este manuscrito ha sido revisado y aprobado por diversos teólogos que han afirmado que no contiene nada contrario a la doctrina católica. Se publica como un documento puramente histórico y con todas las reservas prescritas por la Iglesia según el decreto de Urbano VIII. Imprimatur de la versión francesa original. Joseph Palica, arzobispo vicario general de Roma. Título original: Le Manuscrit du Purgatoire. Prefacio del editor. Sor María de la Cruz nunca imaginó que Dios tuviera en sus planes proporcionarle esta experiencia con la que quería guiarla a la santidad y que colaborara con sus oraciones y sacrificios a la completa purificación en el purgatorio de Sor María Gabriela, una de sus hermanas religiosas. Muerta en una epidemia en 1871 a la edad de 36 años, en el convento de Baglon, en la región francesa de Normandía. La primera vez que Sor María Gabriela se le manifestó fue en noviembre de 1873. Después se le apareció y habló con ella en muchas otras ocasiones, hasta noviembre de 1890. Durante esos 17 años de conversaciones, la hermana ya fallecida respondió a las numerosas preguntas que su hermana, aún en la tierra, le hacía y que felizmente llegó a anotar. Sor María de la Cruz escribió todo lo que escuchaba, aunque en los primeros momentos no solía recoger las preguntas que ella hacía, pues lo importante es la revelación. Más adelante, viendo que sí tenía mucho interés, decidió plasmar también las preguntas. Este libro trata de los apuntes tomados de las palabras de un alma del purgatorio. Su lenguaje es coloquial. Algunos párrafos, precisamente por esta razón, no se entienden bien por los modismos propios de la lengua francesa, de la época y de las circunstancias concretas en las que son escritos. Encontraremos en sus páginas noticias muy interesantes sobre el momento de la muerte, sobre el juicio particular y sobre el purgatorio, pero es sobre todo una auténtica guía espiritual para llegar a la santidad por parte de Sor Gabriela, quien ya mira la vida desde el otro lado. Desde la eternidad se tiene otra perspectiva. Con un lenguaje sencillo, el de una amiga, parece invitar no solo a su interlocutora, sino también a los lectores actuales a comprender el gran amor de predilección de Dios, las innumerables gracias que nos prodiga, la capacidad que tenemos para alcanzar la santidad en el ejercicio de las virtudes fundamentales de la vida cristiana y religiosa, la trascendencia que tiene nuestra entrega y la íntima y afectuosa relación que podemos tener con nuestro Dios. Seguramente impresionarán las advertencias que se recogen sobre nuestra capacidad para corresponder o no al Señor, sobre el momento de la muerte, sobre el juicio particular, el purgatorio y el cielo. Nada de lo que se narra es contrario a la doctrina de la Iglesia. Habla de la intercesión de los santos en el momento de la muerte, de la tarea del Arcángel San Miguel y muy especialmente de la actividad de la Virgen María, a quien Sor Gabriela ve sacar almas del purgatorio. Entre la Iglesia triunfante, purgante y militante hay una comunicación constante de bienes. La Iglesia entera se une en cada misa. Además, porque Dios lo permite, pueden darse estos contactos extraordinarios que nos ofrecen datos muy valiosos y que suelen ser recurrentes en otras revelaciones privadas, como por ejemplo, como se dice en este libro, el estado en que muere la mayoría de los seres humanos, los niveles y grados que hay en el purgatorio, el modo y la finalidad de la purificación, el padecimiento de las almas, lo que más purifica,
la adecuada proporción entre la purificación y el modo de vida que se tuvo. Otro aspecto muy valioso del libro son los consejos que la hermana fallecida da a su amiga aún viva, que están en imperfecta consonancia con la espiritualidad más clásica de la vida cristiana. La invita a vivir, por ejemplo, el olvido de sí, la abnegación, el desapego a las criaturas, la fortaleza ante las adversidades, la superación del qué dirán, el desprecio a los falsos respetos humanos, la entrega total, la búsqueda de la mortificación en las pequeñas cosas, el silencio, la moderación en el hablar, la paciencia y la caridad, etc. Aconseja a la religiosa sin rodeos y con urgencia que viva con pureza de intención, que responda con generosidad a Dios, que se desapegue de modo radical de todo lo que no es de Dios. Insiste en la trascendencia y en la gravedad de los actos y revela el terrible purgatorio que sufren quienes han desaprovechado y desperdiciado las gracias recibidas. Invita a tener siempre la mirada en el más allá, en las realidades que no se ven, pero que existen. Insiste en que solo tenemos esta vida para hacernos santos y ganarnos el cielo. Se habla también de los obstáculos que ponemos los hombres y de la acción del demonio que quiere impedir a toda costa la santificación de un alma. Habla finalmente de la paciencia de nuestro Señor con nosotros, de cómo insiste dándonos su gracia para que algún día respondamos generosa y totalmente. Advertencia. Este manuscrito se sirve de un vocabulario, de unas imágenes que se utilizaban con frecuencia en la época en que se escribió, pero que hoy en día podría llamar la atención en nuestro modo de comprender en la actualidad los misterios de la misericordia de Dios y del purgatorio. Por este motivo se contempla esta edición con algunas notas a pie de página y con unas páginas en las que se exponen la explicación teológica del purgatorio y algunos textos recientes del magisterio de la Iglesia sobre el purgatorio. En concreto, la Iglesia insiste sobre el hecho de que el purgatorio es más bien un estado del alma, una condición de vida después de la muerte y no un lugar. La audiencia del 4 de agosto de 1999 de San Juan Pablo II es un camino hacia la bienaventuranza plena, que comenzamos aquí abajo y que requiere de la purificación, de la iluminación y de la transfiguración del alma. No es tanto un castigo como un deseo de perfección y de santidad para poder presentarse ante Dios. Nota sobre el purgatorio. Decía el entonces cardenal Ratzinger que si no existiera el purgatorio, habría que inventarlo, porque hay pocas cosas tan espontáneas, tan humanas, tan universalmente extendidas en todo tiempo y en toda cultura, como la oración por los propios allegados, difuntos. Pero ocurre además que el purgatorio tiene una clara razón de ser. La Iglesia no ha dejado nunca de creer, incluso es dogma, en el purgatorio a lo largo de la historia, no solo por el peso de la escritura y de la tradición, que es lo primario, sino porque incluso una reflexión puramente humana nos hace conscientes de los que mueren en gracia, pero insuficientemente purificados. Han de ponerse a tono para el encuentro definitivo con Dios. No puede gozar de la visión de Dios el que lleva dentro de sí alguna sombra de pecado, pues ello mismo imposibilita la plena comunión con Dios. Por ello, el purgatorio de ningún modo se puede entender desde la perspectiva del castigo, sino desde la imprescindible purificación de nuestro ser y la plenitud de santidad que requiere el encuentro con Dios en la visión. La Sagrada Escritura presenta algunos indicios sobre la fe en el purgatorio, como este de Mateo 12, 43 y siguientes, en el que leemos que Judas Macabeo, habiendo recogido 2000 dracmas por una colecta, las envió a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy bien y pensando noblemente de la resurrección.
porque pensaba que resucitarían los caídos, considerando que a los que habían muerto piadosamente estaba reservada una magnífica recompensa. Por eso oraba por los difuntos, para que fueran librados del pecado. El texto parece referirse a la situación del pecado de idolatría cometido por los soldados. Les habían encontrado amuletos y que, a juicio de Judas, merecía una condena mitigada, dado que se trataba de mártires. Por eso ordena que se ofrezca por ellos un sacrificio de expiación. En este texto propiamente no se habla del purgatorio. En el contexto se piensa en el Sheol, en el que los justos esperan la resurrección para la vida, pero aparece ya la idea de que se pueden ofrecer sufragios por los difuntos. En Corintios 3, 12, 15 se habla de los obreros apostólicos que han edificado sobre el fundamento de Cristo cosas de mayor o menor valor y que se encontrarán en el juicio que pondrá de manifiesto el valor de las mismas. Si las obras de un subsistieren, recibirá recompensa, pero si la obra de uno quedara abrasada, sufrirá detrimento, lo cual, en contraste con el premio del caso primero, implica una pena, pero no tal que le lleve a la condenación, sino que se salvará, aunque así como a través del fuego. Hoy en día se discute cuál es el valor del texto, aunque no hay duda de que los santos padres lo entendieron del purgatorio. El fuego del que se habla no es el del purgatorio, sino que es una alusión al que se salva como de un incendio, atravesando las llamas. Cabe incluso que el término el día se refiere al juicio final. De todos modos, la doctrina del purgatorio se ha de basar en temas generales de la Biblia, en la idea de que se requiere la absoluta pureza para gozar de la visión de Dios, como cuando dice Apocalipsis 21, 27, que nada profano entrará en el cielo, o como cuando Cristo dice que solo los puros verán a Dios. Mateo 5:48. También se deriva de la necesidad de satisfacción de nuestros pecados, según la idea desarrollada por la tradición, de que todo pecado deja en el interior del hombre desarreglos que es preciso purificar, pena del pecado e indistinción de la culpa. La tradición ha sido unánime en que el mantenimiento del purgatorio. Ya en las catacumbas aparecen testimonios de oración y de sufragios por los fieles difuntos. De los textos de los padres podríamos citar este de San Agustín, que se impone por su precisión y su belleza. No puede negarse que las almas de los difuntos son aliviadas por la piedad de los suyos que viven, cuando por ellos se ofrece el sacrificio de mediador o hacen limosnas en la iglesia. Pero estas cosas aprovechan a aquellos que, cuando vivían, merecieron que después pudiesen aprovecharles, porque hay un modo de vivir, ni tan bueno que no necesite estas cosas después de la muerte, ni tan malo que no le aprovechen estas cosas después de la muerte. Pero hay también tal modo de vivir en el bueno que no necesita estas cosas, y hay también tal modo de vivir en el malo que no se le puede ayudar ni con estas cosas cuando pasan de esta vida. El magisterio de la Iglesia ha sido constante en este punto. La bula Benedictas Deus de 1336 define que las almas de los justos que no tienen nada que purgar gozan inmediatamente de la visión de Dios. Y también define que gozarán de Dios los que tienen algo que purificar, una vez que estén purificados después de la muerte. El Concilio de Florencia definió por su lado, además, si, arrepentidos verdaderamente, murieron en la caridad de Dios antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por los pecados de comisión y de omisión, sus almas después de la muerte. Son purificadas con penas purgatorias, y para ser liberadas de estas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber, los sacrificios de la misa, las oraciones y las limosnas, y otros oficios de piedad que suelen hacerse, según las instituciones de la Iglesia, por unos fieles a favor de otros fieles. A los ortodoxos que creen en la existencia del purgatorio, les
les resulta particularmente difícil la idea del fuego purificador, pues les hacía recordar la concepción de Orígenes sobre el infierno temporal. Aceptaban en cambio sin problemas la idea de la oración y de los sufragios por los difuntos. Por ello el Concilio de Florencia evita hablar de fuego. Distinta fue después la posición de los luteranos frente al purgatorio, dado que va contra la idea de la justificación por la fe. Lutero en el fondo terminó negando la existencia del purgatorio. No se puede desde la justificación por la fe aceptar la necesidad de una purificación ultraterrena en la que el hombre colabora con sus obras en vistas a la total purificación. El Concilio de Trento habría de abordar el tema sosteniendo que el hombre se justifica por la gracia de Dios, pero esta justificación válida para salvarse puede ser todavía imperfecta en el hombre, debido tanto a los pecados veniales como al reato de la pena temporal, que debe ser reparado en esta vida o en la futura. Por ello, manda el concilio a los obispos que procuren diligentemente que la sana doctrina del purgatorio, testificada por los santos padres y los sagrados concilios, sea creída por los fieles cristianos, mantenida, enseñada y predicada en todas partes. Por su parte, Pablo VI enseña en el credo del pueblo de Dios: creemos que las almas de aquellos que mueren en gracia de Cristo sean aquellas que todavía han de ser purificadas por el fuego del purgatorio, sean aquellas que separadas del cuerpo son recibidas, como el buen ladrón, por Jesús en el paraíso. Constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será totalmente destruida el día de la resurrección, en el cual estas almas se unirán con sus cuerpos. El Catecismo enseña lo siguiente: los que mueren en gracia de Dios y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Pues bien, decíamos anteriormente que el purgatorio no es difícil de entender. Es claro que el que muere con pecados veniales necesita completar su conversión, haciéndola plena y ferviente. Pero queda también la pena temporal del pecado que nunca hemos de entender como castigo de Dios. Es otro el sentido de la pena temporal. Todo pecado, aunque estemos arrepentidos de él, deja en el alma una huella, un desequilibrio interior, un apego a las cosas de este mundo que es preciso restañar. Esto es justamente el purgatorio, la oportunidad de reconvertir toda nuestra persona antes del encuentro con Dios. No podemos entender el purgatorio como un infierno en pequeño o como un castigo de Dios. Es la necesidad misma de purificación de aquellas heridas que el pecado deja en nosotros, a no ser que hayamos muerto ya santos y purificados. Aún arrepentidos de nuestros pecados, necesitamos esta purificación e intercedemos con Cristo por nuestros difuntos. El purgatorio no tiene nada que ver con el infierno, y habría que entender el fuego desde la perspectiva del amor, como el dolor que nace de la conciencia de retraso de la plena comunión con Dios. En el purgatorio hay que pensar como una purificación por medio del amor. José Antonio Sayés, pasaje de su libro Escatología, Madrid, 2006. Introducción. Este libro se publicó primero como un folleto por parte del Boletín de Nuestra Señora de la Buena Muerte, en Trinchebray, Francia. Un sacerdote les hizo llegar un manuscrito sobre la relación de una religiosa con su alma del purgatorio. No puede negarse la existencia de las apariciones de las benditas ánimas del purgatorio, pues no son raras y hay varios ejemplos en la vida de los santos. Podemos citar, por ejemplo, lo que se cuenta de la vida de Santa Margarita María de Alacoque. Un día que yo estaba delante del Santísimo Sacramento,
El día de su fiesta, una persona envuelta en fuego se apareció de repente delante de mí. El estado lamentable en que me mostró que estaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era el alma del religioso benedictino con el que yo me había confesado alguna vez y que me había ordenado recibir la Santa Comunión, por lo que Dios le había permitido venir a mí para darle alivio a sus sufrimientos. Me pidió hacer y sufrir todo lo que más pudiera durante 3 meses. Le prometí que lo haría después de pedirle permiso a mi superiora. Ella me dijo que las razones por las que estaba sufriendo en el purgatorio eran: primera, por dar preferencia a sus propios intereses en vez de la gloria de Dios, porque estaba muy apegada a su reputación. Segunda, por la falta de caridad hacia sus hermanos. Y tercera, por el afecto demasiado natural, desordenado, que tenía a las criaturas. Me sería muy difícil expresar lo que tuve que sufrir durante esos 3 meses. Él no me dejaba un momento y me parecía verlo ardiendo en fuego con sus inmensos dolores, que me veía obligada a gemir y a llorar casi continuamente. Mi superiora, tocada de compasión, me ordenó fuertes penitencias, especialmente la disciplina. Finalmente, al cabo de 3 meses, lo vi colmado de gozo y de gloria. Él iba a disfrutar de su felicidad eterna, y dándome las gracias me dijo que me protegería y le pediría por mí ante Dios. Dios permite estas apariciones y estas manifestaciones para alivio de las almas del purgatorio que buscan inflamar nuestra compasión, y también para nuestra instrucción nos revelan la severidad y los rigores de la justicia divina contra las faltas que nosotros consideramos ligeras. De todos modos, hay que dejar claro que hasta la Iglesia no se pronuncia sobre alguna de estas manifestaciones su valor. Descansa más bien en la santidad de vida de las personas, en su lucha por la santidad. Autenticidad del manuscrito. Este manuscrito contiene noticias muy interesantes sobre la vida más allá de la muerte, especialmente sobre el purgatorio. Todas las enseñanzas que contiene vienen acompañadas por diversos consejos del director espiritual. Su autenticidad es incontrovertible. Prueba de ello es la propia Sor María de la Cruz, cuyo nombre, antes de ser religiosa, era Elisa Sofía Clementina Hebert, nacida en la ciudad francesa de Neu-Saint-Jean, diócesis de Coutances, el 11 de diciembre de 1840. Quedó huérfana de padre a la edad de 6 años. A los 11 recibió la primera comunión y el sacramento de la confirmación en el convento de las Agustinas de Ballon, donde vivía una tía materna suya, Sor Ángela Quetieux, que fue superiora del convento y dio ejemplo de la vida religiosa hasta su muerte. A los 18 años, Elisa entró en ese mismo convento. El 15 de mayo de 1861 hizo su profesión religiosa. En el año 1884 fue elegida asistente, casi por unanimidad, de las hermanas y al año siguiente madre prefecta. En 1904, a causa de los decretos de la expulsión de los religiosos de Francia, le echaron del convento y encontró refugio con unas primas en el pequeño pueblo de Beauvicar, municipio de Queteau. Tenía 64 años. Algunos años después se fue a Cherbourg, donde vivió con otra prima. Allí San Pío X le concedió el privilegio de tener oratorio privado, con la facultad de tener reservado el Santísimo Sacramento. Murió en Cherbourg el 11 de mayo de 1917. Sus restos descansan en la tumba familiar de Queteau. Sor María de la Cruz. Sor María entró en el convento de las Agustinas de Ballon en el año 1858. 13 años más tarde, en 1871, sobrevino en la ciudad una grave epidemia que se cobró muchas víctimas, entre ellas una religiosa de 36 años, Sor María Gabriela. Así lo cuenta Sor María de la Cruz. Cuando me curaban,
me comunicó una religiosa anciana de Baglón, llamada Gertrudis, que hacía pocas horas que Sor María Gabriela había sido arrancada de esta vida. Tal acto de abnegación, añadió la misma religiosa, quizá le ha merecido la salvación eterna. De hecho, aquella religiosa no era muy perfecta, sobrenaturalmente hablando, y Sor María de la Cruz la regañaba por ello con frecuencia. Aquella religiosa solía responder con la misma cantinela: «Bueno, si me voy al purgatorio, tú me sacarás de allí». Sor María de la Cruz nunca pensó que eso fuera a ocurrir. En noviembre de 1873 estaba Sor María de la Cruz en su celda cuando escuchó de repente unos gemidos prolongados. Dio un grito y preguntó llena de miedo: «¿Quién eres? Me aterrorizas. Sobre todo te pido que no aparezcas. Pero dime, ¿quién eres?». No obtuvo ninguna respuesta e, impresionada, fue a hablar con la superiora, su tía, quien no se mostró sorprendida en absoluto. Le dijo sencillamente: «Es un alma del purgatorio, rogaremos por ella». Así lo hicieron, pero sin resultado. Los gemidos continuaron. Acercándose cada vez más, la pobre religiosa multiplicó el número de oraciones, comuniones, viacrucis y rosarios. Los gemidos no cesaban y se hacían cada vez más misteriosos. Sor María de la Cruz estaba consternada. Temía que se tratara del diablo, que se estuviera burlando de ella. Nunca había deseado por ningún motivo cosas extraordinarias en su vida cristiana o religiosa. Solo quería seguir a Cristo por un camino sencillo y ordinario. A lo largo de este manuscrito encontraremos menciones a estos temores y cómo su voluntad quería ir por un camino normal y corriente. Todavía en 1880 se dejan ver estas dudas. Por fin, el 15 de febrero de 1874, 3 meses después de escuchar los primeros gemidos, una voz muy conocida se hace escuchar: «No tengas miedo. Soy Sor María Gabriela. Tú no verás mis sufrimientos». Aquella alma en pena le hace saber a su antigua compañera que, dado que había menospreciado con frecuencia sus consejos, ahora tendría que multiplicar sus visitas para ayudarle a santificarse. Entraba en el plan divino que fuera Sor María de la Cruz, por su santidad de vida, quien debiera aligerar y finalmente liberar a aquella que le había hecho ejercitar tanto la paciencia. Durante 17 años, hasta noviembre de 1890, Sor María Gabriela visitó constantemente a Sor María de la Cruz, entablando entre ellas misteriosas conversaciones. Sor María de la Cruz decidió ponerlas por escrito en este manuscrito. Valor del manuscrito. Su valor deriva en primer lugar de Sor María de la Cruz. Todos los que la conocieron atestiguan sin duda nota discordante que ninguna dejó de practicar todas las virtudes cristianas y las de la vida religiosa hasta el heroísmo. Como directora del internado gozó de las alumnas de un gran ascendimiento moral, de modo que muchas de aquellas coincidían en afirmar que sus palabras y sus acciones tuvieron sobre ellas un influjo profundo. La consideraban una santa. Todos los que la conocieron afirman unánimemente que Sor María de la Cruz estaba dotada de un juicio recto, de una inteligencia muy viva. Contaba con una buena cultura, estaba perfectamente equilibrada y tenía un gran sentido común. Nunca deseó caminos extraordinarios, al contrario, los evitaba. Así llegó a pensar que lo que le sucedía era una trampa del diablo. Sin embargo, a pesar de su oposición a las apariciones, se aprovechó profusamente de ellas para su progreso espiritual. De ello dan fe sus hermanas en el convento y de los apuntes tomados con ocasión de los ejercicios espirituales. Su valor también viene por la autoridad de los testimonios recibidos. Su director espiritual, el padre Prevel de los padres de Pontigu, más tarde superior general de su congregación, estaba exactamente informado de las comunicaciones que Sor María de la Cruz tenía con su antigua compañera. Esto queda confirmado por una carta fechada el 4 de noviembre de 1912, desde la ciudad inglesa de Hitchin. «Háblele», le dice, «de vuestra querida amiga afligida, que ya debe de estar desde hace tiempo abismada en la gloria de su bien amado.
¿Os ha abandonado ya o todavía os consuelan los desánimos? ¿Ha seguido escribiendo con sus comunicaciones? Por mi parte he conservado precisamente las anteriores y las he releído no pocas veces. Está claro que consideraba esas apariciones como algo serio y es presumible que no lo juzgaría así de no existir buenas razones. Estos son de otros testimonios importantes. El del canónigo Dubosoc, el superior del Seminario Mayor de Bayeux y promotor de la fe en el proceso canónico para la beatificación y canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. El del canónigo Gontier, censor oficial de libros en la diócesis de Bayeux y autor de libros muy apreciados. El de un experto en teología mística, don Le Hoyer. Después de un examen serio del manuscrito, ambos reverendos no han titubeado en afirmar que no contienen nada contrario a las enseñanzas de la fe ni nada que no esté en perfecta armonía con los principios de la vida espiritual. Han hecho notar que Sor María de la Cruz, dotada de un gran sentido común, estuvo por ello protegida contra las desviaciones que podrían provocar una imaginación demasiado viva. Además, han visto con complacencia que esta religiosa hizo todo lo posible para librarse de las visitas que le importunaban, que protestó preguntándose si no se trataba de un castigo del cielo, que encontró aquellos acontecimientos como algo tan extraordinario que no sabía qué pensar y que por último puso muchas objeciones a las apariciones, hasta tal punto que no se le puede atribuir la intención de transmitir cosas de su imaginación o de inventarse lo que le pasaba. Están muy impresionados por la gran lección de caridad cristiana que puede comprobarse a través del proceso de las apariciones. Por un lado, en efecto, Sor María Gabriela había hecho sufrir mucho en el convento de Valoc a Sor María de la Cruz por su actitud poco religiosa y que fue reconvenida y llamada al orden. Y por otra parte, fue la misma Sor María de la Cruz, según los designios divinos, a quien debería dirigirse después de su muerte para liberarse del purgatorio. También son impresionantes los progresos realizados por Sor María de la Cruz en obra de su santificación. En una palabra, estos eminentes teólogos han concluido de modo unánime que el manuscrito de Sor María de la Cruz porta en sí mismo la prueba de su perfecta autenticidad y que, en consecuencia, tiene pleno valor en cuanto a su contenido y en cuanto a su origen. Conclusión. Este manuscrito de Sor María de la Cruz, al que llamamos el manuscrito del Purgatorio, tiene todas las garantías de crédito que se pueden pedir. La dirección del Boletín de Nuestra Señora de la Buena Muerte pudo publicar así con toda tranquilidad este contenido tan edificante e impresionante. La voz del más allá que se puede escuchar al leer estas páginas, revelándonos la justicia y la misericordia del purgatorio, proponiéndonos consejos de piedad y de santificación, será para nosotros una luz que nos oriente en el camino hacia la eternidad.